hermanos, el tema acerca de la higuera, la vid y el olivo. Son tres que se ocupan o se mencionan aquí en la Biblia y que de alguna manera son figuras de lo que quiere decir cada una de ellas. Cuando leemos en la Biblia que una higuera, que una vid, que un olivo, todo tiene un significado y vamos a ver por partes qué significa cada una de ellas. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a empezar primeramente a escuchar lo que dice Génesis capítulo 3, verso 7. Puede leer, hermano. Amén. Génesis 3, 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas y se hicieron delantales. Amén, está ahí. Dice ahí, entonces cosieron hojas de higuera. Amén. Entonces quiere decir que cuando Adán y Eva, luego de que ellos le desobedecieron a Dios, se sintieron mal, se vieron que estaban sin ropa, estaban desnudos prácticamente, cosieron hojas de higuera, ¿verdad? Y ya hemos escuchado en varias ocasiones que la higuera representa lo que viene siendo la religión, las buenas obras, pero eso no ayuda de mucho porque al final todo se deshace, ¿verdad? Hasta que Dios les hizo a ellos una vestimenta de lo que es de pieles de animales, ¿verdad? De alguna manera. Muy bien. Entonces, ahí vemos que aparece por primera vez la higuera. La higuera obviamente es del fruto de lo que sale el higo, ¿verdad? Por eso es la higuera. Y vemos que la higuera, hermanos, tiene el significado de ser Israel. Vamos a escuchar qué dice Ezequiel capítulo 20, verso 7. Ezequiel 20, 7. Vamos a escuchar. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Creo que me había yo equivocado con esta cita. Es una donde habla acerca de lo que es la higuera. Y nos habla principalmente también de el rey Ezequías, donde este rey, si usted ha leído también, estaba a punto de morir y Dios le da un recado a través del profeta Isaías que arregle su casa porque iba a morir. El rey Ezequías se humilla ante Dios y Dios le dice al profeta, regrésate y dile que le aumento 15 años más de vida. Y después le dice, y de esta herida que tiene el rey, hagan emplastes de higo, o sea, que del mismo higo, de ese fruto, curen y coloquen sobre la llaga o sobre la enfermedad, la infección que tenía el cuerpo del rey Ezequías, y con ello él sanó, o sea, con la higuera, con el higo, sanó de esa enfermedad que él tenía. Eso es lo que, donde yo estaba buscando esta cita, que no la noté bien y es lo que está hablando. Pero bueno, ahí vemos también, hermanos, que esa higuera, ¿verdad?, representa sanidad, ¿verdad? Vamos a otra cita, es Jeremías capítulo 24, verso 2. Vamos a escuchar qué dice. Una cesta tenía hijos muy buenos, como ovejas, y la otra cesta tenía hijos muy malos, que de malos no se podían comer. Amén. Sí, ahí están. Higos. Jeremías 24, 2. Que una cesta tenía higos muy buenos, pero la otra cesta tenía higos muy malos, de tan malos que no se podían comer. Dos clases de higos. Y esta es una visión que recibió el profeta Jeremías. Entonces, esto significa que estamos hablando que la higuera, en primer lugar, hermanos, es la representación de Israel, del país de Israel, la nación de Israel, ¿sí? Que en su momento Israel, hermanos, empezó bien. Recordamos que Dios los saca de Egipto, de esa esclavitud. Estuvieron en el desierto 40 años, pasan a poseer la tierra prometida, la tierra de Canaán, con este general que se llamaba Josué. Y de ahí empezaron ellos a conquistar y les iba bien con el paso del tiempo. Muere Josué, se levantan otros y se termina esa generación de personas, llegan otras nuevas de los israelitas. Pero hubo un tiempo en que Israel andaba en altas y bajas. Cuando ellos andaban bien espiritualmente, buscando a Dios, adorando a Dios, ellos vencían a sus enemigos. Pero cuando empezaban a bajar su nivel de consagración a Dios, de comunión con Dios,
y dejaban meter la idolatría, buscaban la hechicería, brujería y cuantas cosas más, empezaba a haber derrota. Y los enemigos del país de Israel los asediaban y inclusive los llegaban a esclavizar de nuevo. Y llegó un punto, hermanos, en que el pueblo ya no se quiso componer, ya no se quiso arreglar con Dios. Fue cuando el profeta Jeremías, el profeta Isaías y otros más estuvieron proclamando y diciendo que si el pueblo no se arrepiente, no se humilla, estarían cayendo en la cautividad y serían llevados cautivos. No quisieron escuchar y llegó el momento en que el rey Nabucodonosor se llevó, ¿verdad?, al pueblo. Hubo dos deportaciones. El reino del norte de Israel, primeramente fueron deportados, componían 10 tribus, el reino del norte. Los llevan deportados, pasan los años, y para Judá y Benjamín, que estaban del reino del sur, ¿verdad?, también se les da la advertencia: si ustedes no arreglan su vida con Dios, serán llevados cautivos, como lo fueron sus hermanos de Israel. Y también los judíos fueron llevados cautivos. Entonces, de tal manera que todo el país de Israel en su mayoría fue llevado cautivo. Y es ahí donde se refiere esta visión que recibió el profeta Jeremías, que dice que había dos cestas, en una higos muy buenos, pero en otras tan malos que no se podían comer. Quiere decir, hermanos, que Israel en su momento, en sus inicios, anduvo bien con Dios. Estos son los higos buenos. Pero después Israel se contaminó, se corrompió, se olvidó de Dios, entonces se pudrieron, se dañaron. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Por esta razón, mis hermanos, fueron llevados cautivos y les llegó la derrota para su vida por años. Vamos a otra cita en Lucas capítulo 13, verso 7. Vamos a escuchar. Sí. Y dijo al guiador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtalo para que inutilice también la tierra. Amén. ¿Sí? Esta es una parábola donde Cristo lo estaba diciendo al pueblo, ¿verdad? Cristo vino primeramente para el pueblo de Israel, a los judíos también, para predicarle su palabra. Y les refiere una parábola y les dice que había un hombre que tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto, pero no la halló. Y entonces le dice al viñador: hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera, pero no lo hallo. Córtala, para que inutiliza también la tierra. ¿Sí? Y él menciona aquí 3 años que viene a buscar fruto, o sea, año con año o cada temporada iba a buscar si había fruto de esa higuera, pero no encontraba. Pasaba otro tanto tiempo de más, o quizá otro año, y volvía y nada. Y pasó otro año más y nada. Ya llevaba 3 años y nada de nada. No tenía fruto. Pero esto se está refiriendo a Jesucristo. Amén. Quiere decir que cuando Cristo empieza a predicar la palabra en su pueblo de Israel, bueno, con los suyos, lo empezó a la edad de 30 años, ¿verdad? Y a los 33 años, 33 años y medio aproximadamente, fue cuando Cristo fue crucificado. Entonces, ¿cuánto tiempo Cristo predicó en la tierra de forma humana cuando estaba con la gente? 3 años. Amén. Quiere decir que durante 3 años el Señor Jesús estaba esperando que su pueblo, que los israelitas, los judíos, todos ellos, se acercaran a Dios, le creyeran a Él que Él es el Mesías, el Salvador. Ya llevaba 3 años, como dice aquí, buscando fruto y no lo halló. Y aún así Cristo murió en la cruz del Calvario y solamente muy pocos creyeron en Jesucristo de los judíos. La mayoría de todos ellos, los judíos israelitas, ninguno, hermanos, creyó, empezando por los líderes religiosos, pero solamente muy pocos le creyeron, le recibieron, ¿verdad? Entonces, por esto aquí dice la palabra: córtala, porque está inutilizando la tierra. O sea, como dice un dicho coloquial, no picha, ni cacha, ni deja batear. O sea, no hace nada tampoco por sí mismo, no deja pasar a los demás, y entonces está de estorbo, está inutilizando. Mejor córtala. Se estaba refiriendo al pueblo de Israel. Amén. Vamos a la siguiente cita en San Juan capítulo 1, verso 11 al 12. Hermana Leti, puede leer. Gloria a tu santo nombre. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Amén. Gracias, hermano.
¿Sí? Entonces, aquí lo confirma. Cristo vino primeramente a salvar a los suyos, o sea, al pueblo de Israel solamente. Pero lamentablemente ellos no le aceptaron, no creyeron y rechazaron a Cristo. Amén. Inclusive los mismos fariseos líderes eran los primeros en estar contra el ministerio de Cristo Jesús y fueron ellos los que buscaban matarlo. Inclusive desde la primera vez que el Señor Jesús se manifestó entre ellos diciendo que Él es el Mesías, el Salvador, donde lo narra aquí en Lucas capítulo 4, donde Jesús dice que tomó el rollo, ¿verdad? Y empezó su ministerio. Lucas, lo voy a leer, Lucas capítulo 4, verso 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Verso 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Bueno, ahí Jesús estaba desarrollando su estudio, ¿verdad? La explicación y todos se maravillaban, decían, pero mira, es el hijo del carpintero, el José, que me hizo la puerta la vez pasada, ese es su hijo. Y mira qué sabiduría, ¿no? Pues lo reconocemos y estaban bien admirados. Y en el verso 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, ¿sí? O sea, ellos ya no estaban, hermanos, tan complacidos y admirados de lo que Cristo hablaba. Jesús apenas tenía 30 años porque estaba empezando en ese momento su ministerio. Pero después de que Cristo ya estaba desarrollando su sermón, su prédica, ya no les pareció muy bien, ya no les cayó bien. Por eso dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de contentamiento, dice ahí, de ira. Verso 29, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. O sea, quiere decir que desde el principio Jesucristo tuvo oposición, ¿sí? Y ya desde el momento ya querían matarle los líderes, los de la sinagoga, imagínense. Entonces, durante los siguientes 3 años y pocos meses que Cristo continuaba predicando, en varias ocasiones querían matarle, querían apedrearle y hacerle de todo. ¿Por qué? Porque no creían en él y a su nombre. Algunos llegaron a creer, pero no quisieron, hermanos, aceptarle, porque una cosa es creer y aceptar, ¿verdad? Uno de ellos me recuerdo que es Nicodemo, San Juan capítulo 3, que vino a Jesús de noche. Ahí estamos en San Juan, vamos a leer. San Juan capítulo 3, verso 1 más bien. San Juan capítulo 3, verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjese bien, aquí me detengo. Nicodemo era un principal también de los fariseos, o sea, era un maestro de la ley, era un ministro que conocía las escrituras desde el inicio hasta el final. Por años se dedicó al ministerio de la escritura, de leer y estudiar, y él era una eminencia. Y seguramente los rabinos solamente se juntaban entre ellos, o sea, entre ellos platicaban, entre ellos conversaban. La mayoría de sus amistades eran puros rabinos, o sea, de ese nivel estaban, puros catedráticos, puros sabios en las escrituras. Y seguramente entre ellos dilucidaban y de pronto decían, mira, ¿qué te parece de ese tal Jesús, ese muchacho que anda predicando? ¿Cómo lo ves? Y algunos decían, no, pues sí, yo creo que sí viene de Dios, yo también creo, y así entre ellos platicaban, pero no querían aceptarle. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Por eso él mismo lo dice, Nicodemo dijo, sabemos. No dijo, sé que has venido de Dios, dijo, sabemos. Entonces quiere decir que él, junto a sus demás contemporáneos, compañeros, colegas, habían reconocido de quién era Jesús, pero no quisieron aceptarle la mayoría de ellos. De pronto Nicodemo sí,
pero los demás no querían aceptar ni reconocer que Él es el Mesías. ¿Cuántos dicen amén? Entonces quiere decir, mis hermanos, que muchos de ellos, de los fariseos, sí estaban seguros de que Jesús fue el Mesías, pero no quisieron aceptarle, porque si ellos lo aceptaban, se terminaban sus privilegios como rabinos o pertenecer a ese grupo de fariseos, y los iban a sacar. ¿Y qué iban a hacer ellos? Como que estarían desempleados, ¿verdad? Entonces, para no perder su posición, su cargo, mejor prefirieron tener la opinión de la mayoría de decir, no, este no es el Mesías, este es un blasfemo, este es alguien que se está aprovechando, lo que sea, y no quisieron aceptarlo. Pero ahí nos da a entender que sí. Y entonces por eso, cuando dice la palabra de Dios que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, entonces quedaron a un lado. Y después en San Juan capítulo 1 verso 12, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Amén. Entonces, esa higuera, mis hermanos, que antes tenía todo bien, fue dañado, se pudrió, se corrompió, ¿verdad? Y rechazaron a Cristo Jesús. ¿Qué espera Dios de nosotros, hermanos? Que demos frutos, ¿verdad? No nos vaya a pasar lo de la higuera, que dice ahí, vine a buscar fruto y no encuentro nada, mejor córtala. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Es lo que nos compartió nuestro pastor Crispín, que el Señor le dijo, tienes que predicar, y si no quiero, pues te corto, así de fácil, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que continuar sirviendo a nuestro Dios. Bien, entonces, hoy en día, hermanos, aquí hay una pregunta. ¿Quién tiene la autoridad espiritual en estos tiempos? ¿Israel o la iglesia? ¿Ah? ¿Usted quién cree? ¿Quién hoy en día tiene la autoridad espiritual en el mundo en estos tiempos actuales? La iglesia. La iglesia. ¿Por qué? Porque la Israel, hermanos, ya no está hoy en día todavía no, no están, mis hermanos, ya participando, por decirlo así, de ese manjar celestial que Dios tenía reservado para ellos, porque eso pasó para los gentiles, para nosotros. Gloria a Dios que nosotros somos la iglesia, que antes Israel tenía, hermanos, esa autoridad espiritual. ¿Por qué? Aquí lo vemos en la Biblia. ¿De dónde salían los profetas de Dios? De Israel. Jeremías, Isaías, Daniel, Ezequiel, Habacuc, todos estos hombres de Dios, ¿verdad? Viene de Israel, pero cuando ellos rechazaron creer en Cristo, entonces, hermanos, esa salvación pasó a los gentiles, o sea, los que no somos ni judíos ni israelitas, somos de otras naciones, pero hemos creído en Jesucristo. Amén. Por esta razón, hermanos, la iglesia tiene la autoridad espiritual, hermanos, para hablar las grandezas de Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y es un gran privilegio, hermanos. El hecho de que nosotros estemos ocupando un lugar en la presencia de Dios es un gran privilegio. Gloria a Cristo. Bueno, vamos a seguir. Entonces, cuando la iglesia ya no esté, o sea, nos vayamos en el arrebatamiento, esa autoridad espiritual pasará de nuevo para Israel. Amén. Cuando usted y yo ya no estemos aquí y ya fuimos llevados con Cristo, entonces Israel volverá, hermanos, a tener esa autoridad y predicará la palabra de Dios como antes lo hacía. Pero ahorita todavía por el momento no, solamente somos nosotros. ¿Por qué no ellos? Porque se endurecieron, porque rechazaron creer en Cristo Jesús. Amén. Vamos a otra cita. Vamos a escuchar qué dice San Juan capítulo 1, verso 48 al 50. Puede leerlo. San Juan 1 del 48 al 50. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, ¿tú eres el Hijo de Dios? Tú eres Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Entonces, cuando Cristo ve a este discípulo también, que se llama Natanael, a lo lejos el Señor divisó y dijo a los que estaban ahí,
Aquí está un verdadero israelita. ¿Por qué le dice verdadero israelita? ¿Que los demás no eran israelitas? Claro. Pero cuando se le dice verdadero israelita o doble israelita, quiere decir que nacieron en el país de Israel, sus padres son israelitas, ¿sí? Por descendencia, por genética son israelitas, ¿sí? Pero también porque han creído en Cristo Jesús. Por eso los convierten doblemente israelitas. Y a su nombre. Usted y yo, por la fe nada más, y en lo espiritual, también somos israelitas, pero espiritual nada más. Amén. O sea, si alguien dice, no, yo voy a empezar a usar mi kipá, como lo hacen los hombres aquí, ese gorrito, y me voy a dejar crecer la barba. No, hermano, no tiene nada que ver eso, porque eso solamente lo van a hacer los que son judíos nacidos allá. Nosotros somos mexicanos, no nos queda. Cuando dicen gloria a Dios, ¿verdad? Pero en la fe, porque hemos creído en Cristo y porque también dice la Biblia, somos hijos del Padre Abraham, por la fe nada más. Entonces somos como israelitas, pero en lo espiritual. Pero los que nacieron allá, en ese país de Israel, y aceptaron a Cristo, son doblemente israelitas, porque son una fe genuina en el Señor. Amén. Bueno, entonces vimos que la higuera, hermanos, es Israel, ¿verdad? Vamos al siguiente. Ahora, ¿quién es la vid? Vamos a leer, yo tengo aquí San Juan capítulo 15, verso 1 al 5. San Juan capítulo 15, verso 1 en adelante, dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. San Juan capítulo 15. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Amén. Entonces, aquí está hablando el Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién es la vid? Cristo. Él es la vid. Y Él es la vid verdadera. Quiere decir que hay vid falsa, vid pirata, como se dice, que no son realmente esa vid que es la de veras. Solo Jesús es la vid verdadera. Pero nos dice algo importante: ustedes son los pámpanos. Hay otras traducciones de Biblia que dicen: ustedes son los racimos, ustedes son el sarmiento. Lo que es racimo, pámpano, sarmiento o ramas es lo mismo, quiere decir lo mismo, ¿verdad? Aquí la traducción de Reina Valera dice pámpanos, pero puede ser racimo, puede ser sarmiento, es lo mismo. Entonces, estos racimos, estos sarmientos o pámpanos somos nosotros. Cristo lo dice: yo soy la vid, ustedes los pámpanos, ustedes los racimos. Entonces, nosotros, haz de cuenta, mira, aquí voy a poner un ejemplo. A ver, en esta planta. Mira, esta es la vid, o sea, lo que viene siendo el tronco, ya su nombre, ¿verdad? Ese es el tronco. Entonces, los pámpanos, haz de cuenta que son estas las ramas, y en la cual lleva el fruto, ¿verdad? Pues obvio, esta es una planta de palmera, pero está hablando de la vid. ¿La vid qué frutos da? Uvas, ¿verdad? No puede dar naranjas, ni melón, ni fresa, tiene que ser uva. Entonces, Cristo es el tronco principal y nosotros somos las ramas en la cual lleva el fruto, ¿verdad? Lleva las uvas, que es el fruto que Dios está buscando de nosotros. Gloria al Señor. Vamos a escuchar qué dice Salmo 128, verso 3. Salmo 128, verso 3, por leer. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Amén. Gracias, hermano. Esta es una profecía, ¿verdad? Y dice: tu mujer será como vid que lleva fruto, ¿verdad? Pero si estamos leyendo aquí que dice San Juan 15 que Jesucristo es la vid, y como dice ahí en Salmo 128:3 que tu mujer será como vid, quiere decir, hermanos, usted lo ha escuchado, que nosotros como iglesia somos la novia que se va a casar con nuestro amado Señor Jesús. Entonces, cuando se casa una novia, ya no es novia, ahora pasa a ser
esposa, ¿verdad? Ya no es novia, ahora es esposa. Entonces ahora estamos en calidad de novia, ¿verdad? Pero cuando Cristo venga a llevarnos, nos casaremos en las bodas del Cordero y la iglesia va a ser la esposa de Cristo, ya su nombre. Y como dice la Escritura, los esposos son una sola carne, un solo pensamiento, caminan en una sola dirección, se vuelven uno solo, ¿verdad? Entonces, si Cristo es la vid y la iglesia es la esposa, al ellos estar juntos, la iglesia y Cristo, se forma uno solo. Por eso dice, tu mujer o tu esposa será una vid. Amén. Entonces quiere decir, hermanos, que habemos cristianos, ¿verdad?, que estaremos en calidad de la esposa de Cristo, y también habemos cristianos que estarán en calidad de olivos, ya su nombre. O sea, como se ha predicado, solamente para los cristianos que están consagrados, que están viviendo en obediencia, en santidad, tendrán la calidad, hermanos, de ser la esposa de Cristo. No todos. ¿Y qué pasará con los que no, pastor? Usted preguntará, los que no sean esposa, ¿qué va a pasar? Van a ser los hijos, ¿verdad? Y serán, como dice en el Salmo 128, serán los olivos, porque el olivo es la iglesia. El olivo, hermanos, es el pueblo en general, ya su nombre. Entonces, eso es lo que da a entender esta palabra. Cuando Cristo venga por su pueblo, ¿verdad?, nos haremos uno con Cristo. Y los olivos son los hijos en Cristo. Unos serán como esposa, otros serán como hijos. Unos serán vid y otros serán olivos. Vamos a otra cita en Ezequiel capítulo 15, verso 2 al 3. Ezequiel 15, del 2 al 3. Pueden leer. Hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento, los árboles del bosque? ¿Se tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? Amén, gracias. Entonces, está hablando ahí, ¿verdad?, en la profecía de Ezequiel que Dios le está mostrando, que la madera de la vid no sirve. ¿Cuántos conocemos las uvas, verdad? Las conocemos. Y esas uvas no las venden sueltas, las venden en un racimo, ¿verdad? ¿O cómo le llama usted, cómo la conoce? Un racimo. Y el racimo tiene un palito, ¿verdad? Obvio, para que estén sujetas las uvas, la fruta. Pero ese palito está bien delgadito, ¿sí o no? ¿Usted le serviría de algo ese palito? No sirve. Se come la uva y el palo lo tiramos. ¿Por qué está tan delgadito? Eso es lo que da a entender. Entonces, la madera de la vid no sirve. Lo que sirve de esa vid es el fruto, es la uva. Eso es lo importante y a su nombre. Entonces, hermano, si está hablando que Cristo es la vid y nosotros el fruto, quiere decir que nosotros somos las uvas. Amén. Somos ese fruto. No somos la madera, somos la uva. Entonces quiere decir que Dios no busca la madera. Dios está hablando ahí en Ezequiel, le dice, ¿de qué sirve esa madera, ese palo, ese tronco? No sirve para nada. Lo que quiere el Señor es buscar frutos en su pueblo. Amén. Entonces muchas veces, como seres humanos, nos dejamos llevar por las apariencias, lo que vemos, y decimos, mira, este hermano tiene capacidad, este hermano sabe hablar idiomas y habla bien y hace aquí y hace allá, y tiene madera para ser líder. Así decimos, ¿ha escuchado usted una vez esas expresiones? Tiene madera para que lo coloques en tal cargo, ese sí va a funcionar porque se ve que tiene cualidades, tiene esa capacidad. Pero déjame decirte que si este hermano o hermana no tiene buenos frutos delante de Dios, a Dios no le sirve. ¿Cuántos comprenden? Porque Dios no busca la madera, la apariencia, las capacidades. Dios busca el fruto. Amén. Y si damos buenos frutos, es más que suficiente. ¿Qué le pasó a Moisés? Quería él libertar a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto a su manera. Cuando quiso defender a un israelita que estaba siendo golpeado por un egipcio, ¿qué hizo Moisés? Va y mata al egipcio. Y creyó que nadie lo vio y todo pasó normal. En otra ocasión se encuentra a dos israelitas peleando entre ellos. Y Moisés dice, hermanos, ustedes son parientes. ¿Por qué se están peleando entre ustedes? La batalla no es entre ustedes, es contra los egipcios. Y uno de ellos le dice, ¿qué? ¿También me vas a matar como mataste al egipcio la vez pasada?
Y Moisés supo que se dieron cuenta de su asesinato. Pero Moisés en esa época tenía 40 años. Tenía toda la juventud, toda la fuerza, toda la capacidad. Era inteligente porque estudió como un príncipe ahí en el palacio de Egipto y conoció todas las artes de los egipcios, la astronomía, conoció idiomas, conoció costumbres, ciencia, porque Egipto en esa época estaba muy adelantado en ciencia, en cultura, en civilización. Y todo esto, mis hermanos, lo conoció Moisés. Pero a Dios no le servía todo lo que Moisés tenía, o sea, toda la madera de Moisés a sus 40 años. ¿Y qué fue lo que pasó? Moisés huye, se va al desierto, hace una vida allá, se casa y se dedica a pastorear ovejas. 40 años más pasaron. Cuando cumple sus 80 años, Moisés, es cuando Dios lo llama para libertar al pueblo de Israel. Amén. A sus 80 años. Para ese entonces Moisés, yo creo que ya se había desprendido de muchas costumbres, tradiciones de Egipto. Ya no vestía como los egipcios. Ya tenía sus túnicas, ya no se rapaba el pelo así como los egipcios. Ya estaba totalmente cambiado. Cambió su manera de pensar, estaba más como un beduino ahí, pastoreando animales y todo feliz, tranquilo. Y era tartamudo. Y cuando Dios le encomienda la misión, vas a libertar al pueblo de Israel, Moisés dice, Señor, pero yo soy tartamudo, no tengo capacidad. Y es cuando Dios dijo, pues así mismo te voy a necesitar. Y a su nombre. Fíjese bien, muchas de las veces cuando decimos, Señor, mira, yo sé hacer esto, sé hacer aquello y tal y tal y tal. Pero Dios dice, pues está bien, muy bien tu currículum, como se dice. Tienes mucha capacidad, tienes títulos universitarios, tienes diplomas, tienes tantas cosas buenas. Está muy bien tu capacidad. Tienes buena madera, por decirlo así. Pero Dios dice, pero no busco tu madera, yo busco tus frutos. Amén. Busco que realmente estés sirviéndome de corazón. Y es ahí donde muchos reprueban. Y me ha tocado ver, hermanos, cuántas veces uno llegó a ver y le decían, mira, llegó un hermano y le dieron oportunidad, que es licenciado, que es abogado, que es esto y lo otro, y parece que tiene capacidad. Sí, tiene capacidad intelectual, pero sus frutos están podridos. ¿Cuántos comprenden? Totalmente podridos. O sea, es un cristiano, pero no está calificado para ser siervo de Dios o sierva de Dios. Está totalmente opuesto a las cosas de Dios. Sí tiene madera, tiene capacidad, humanamente hablando, pero espiritualmente está podrido por dentro, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios, que Dios no busca madera, porque de nada sirve. Dios busca fruto. Amén. Dios, fíjese, no nos escogió porque sabemos, cuánta preparación intelectual tenemos. No, Dios nos escogió porque vio en nosotros frutos buenos. Amén. Gloria a Dios. A Dios no le interesan nuestros títulos, nuestra capacidad, nuestro intelecto y cuánto podemos llegar a alcanzar, hermano. Muchas veces uno dice, no, pero sí ayuda. Puede ayudar, sí, obviamente que sí. Pero aún así, Dios puede tener delante de sí una persona altamente capacitada, sabe 15 idiomas, estudió, viajó en muchos países, conoce mucho de todo, de mucho mundo. Y puede tener una persona que apenas estudió 3er grado de primaria, medio que sabe hablar. Y de entre estas dos, Dios va a decir, pues sí sabe mucho, pero no tiene fruto. En cambio el otro, quizás no sabe nada, medio que sabe leer, medio que sabe hacer cuentas, pero me agrada su corazón porque tiene buenos frutos. Amén. Otro ejemplo, usted lo ha leído. ¿Qué pasó cuando el profeta Samuel fue a la casa de Isaí para ungir a uno de sus hijos que Dios le mandó para ser rey? Y cuando entra el primero de los hijos de Isaí, un hombre alto de casi 2 metros, bien parecido, con gran porte, caminando como líder, y Samuel luego se levanta y dice, yo creo que es porque mira, tiene toda la facha, toda la pinta de ser líder. Luego se ve a lo lejos. ¿Y qué le dijo Dios? Samuel, no lo unjas, porque tú te dejas llevar por las apariencias, por lo que ves, pero yo miro el corazón y lo desecho. Amén. Pasaron los hijos de Isaí y ninguno fue nominado para ser rey, hasta que le preguntó el profeta, ¿tienes algún otro? ¿Son todos? ¿Estás seguro? Y el padre dice, sí, bueno, tengo uno, pero está hasta allá, siempre anda allá afuera, anda cuidando los animales, pero no creo que Dios tenga algo para él. Pues mándalo traer porque no vamos a irnos de aquí hasta que todos tus hijos sean
escogidos. Y lo mandan traer, y cuando entra David, un muchachito, quizás sus ropas estaban sucias porque estaba en el campo, olía a oveja, un jovencito de quizás 17 años o 15, qué sé yo cuánta edad tenía este muchacho, quizás sin zapatos, ¿verdad? Porque no lo querían, andaba allá. Y cuando entra, hermanos, Dios le revela al profeta Samuel: levántate y úngelo, porque este es a quien yo escogí para ser rey de mi pueblo. Amén. Y él le dirá: pero pues está mejor su hermano, está más alto, está más inteligente. El otro ya terminó la universidad, es guerrero, es valiente. Y este chamaco cuida ovejas. Sí, pero Dios escogió a él y a su nombre, porque vio más fruto en David que en sus demás hermanos. ¿Cuántos comprenden? ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, muchas veces nosotros como humanos nos engañamos y decimos: no, le voy a dar participación a este hermano, a este hermano. Yo he estado en muchos lugares y luego dicen: no, dale participación a este hermano porque ese parece que tiene más preparación intelectual. Sí, pero su corazón está podrido y va a dar problema. Y el otro hermanito no le quiere dar lugar, no, ni sabe ni hablar. Sí, pero este es más tranquilo, tiene buenos frutos, es más humilde. Y el otro es arrogante. Pero ellos dicen: no, 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 este es el bueno. Y después salen equivocados, ya es su nombre. Ahí está el problema. ¿Por qué? Porque es lo que también Dios está diciendo. La madera de la vid no sirve de nada, o sea, el palito, ¿sí? Dios busca el fruto, y a su nombre. Otra cita, Filipenses 3:8. Filipenses capítulo 3, verso 8. ¿Alguien le tocó leer? Filipenses 3:8. Bueno, déjenme buscar aquí. Filipenses capítulo 3, verso 8. Dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, dijo el apóstol Pablo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Y a su nombre. El apóstol Pablo, antes de ser apóstol llamado por Cristo, era un fariseo de fariseos. Era un hombre apegado a la ley 100%, intelectual, sabía hablar idiomas, sabía expresarse, tenía contactos, tenía estudios. Bueno, era un erudito para su época y joven de edad. Pero cuando el Señor lo alcanza a este hombre, antes se llamaba Saulo, entonces él desechó todo su conocimiento, y aquí lo dice: todo lo he perdido por amor al conocimiento de Cristo Jesús. Dice: y lo he perdido todo y lo tengo por basura. Amén. Por ganar a Cristo Jesús. Quiere decir que él tenía mucha madera, pero no tenía fruto. Amén. Cuando él se despoja de todo esto que era madera, entonces empezó a dar mucho fruto. Amén. Ahí nos damos cuenta, ahí está la diferencia, mis hermanos. Permanezcamos en Cristo para no ser cortados. La vid verdadera comenzó con Cristo. Salmo 128 dice: la esposa y el esposo ambos son la vid. Y si usted quiere estar en calidad de vid, debe de ser la esposa de Cristo, y para ello debe de consagrar su vida al Señor. Ya estamos terminando, hermanos. Vamos aquí a unas citas más, ya estamos acabando. Hermano César, puede buscar Hebreos capítulo 2, verso 13, de favor. Hebreos 2:13. Hermana Leti Gutiérrez, ¿nos puede apoyar con Apocalipsis 6:13, de favor? Apocalipsis 6:13. Y hermana Michelle nos ayuda, de favor, con Apocalipsis 14, del 18 al 19. Bueno, vamos a escuchar primeramente Hebreos 2:13. ¿Qué dice? Hebreos 2:13. Puede leer, por favor. Hebreos capítulo 2, verso 13. Eso está en el Nuevo Testamento ya casi al final. Hebreos capítulo 2, verso 13. Ahora vamos a hablar, mis hermanos, del olivo. Ya vimos que la higuera es Israel, la vid es Cristo, y ahora el olivo, ¿quién es? Vamos a ver. Hebreos 2, 13. Puede leer. Sí, de favor. Dice: y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos de Dios, he aquí yo y los hijos de
cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Amén. Gracias, hermano. Entonces, cuando dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Amén. Significa entonces que los hijos van a ser los olivos. Gloria al Señor. Aquí tengo una cita en Romanos capítulo 11. Lo voy a leer rápidamente. Romanos 11 del verso 14 en adelante. Romanos 11, 14, porque si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre, está hablando el apóstol Pablo, y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino a vida de entre los muertos? Está hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Que fue excluido, pero será admitido nuevamente. Dice, si las primicias son santas, también lo es la mesa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. 17. Pues algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, está hablando del pueblo gentil, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido participante de la raíz de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas toda la raíz, sino la raíz a ti. Amén. Bueno, aquí está hablando, mis hermanos, que el olivo silvestre fue injertado en la vid, ¿verdad? Siendo un olivo silvestre que no da fruto, ¿verdad? Pero Dios lo injerta en la vid. O sea, en otras palabras, usted y yo, pueblo de Dios, hoy en día, que antes estábamos totalmente perdidos sin Dios, nos da el privilegio, la oportunidad del Señor de entrar y participar de la mesa de Cristo Jesús. Amén. Es un gran privilegio. Ahora, ya estando en la mesa del Señor, comiendo y estando en la presencia de Cristo, no podemos jactarnos, enorgullecernos y decir, no, yo soy el mejor, yo soy el único. No, porque dice, también puede ser arrancado. Amén. Gracias a la dureza de los israelitas, gracias al rechazo que ellos le dieron a Cristo, nosotros tenemos la oportunidad de ser salvos. ¿Qué hubiera pasado si los israelitas desde un principio hubieran creído en Cristo? Hermano, las demás naciones estaríamos perdidas. Pero gracias a que ellos rehusaron, rechazaron, el Señor dijo, bueno, ya que ellos no quisieron, pasen ustedes entonces y disfruten de mi presencia. Ellos no quisieron, se endurecieron, entonces la salvación pasa para ustedes hoy en día y a su nombre. Y esto quiere decir, hermanos, no que nosotros reemplazamos a Israel, no. Israel tiene su lugar, su posición, y que en algún momento la va a recuperar. Pero mientras tanto nosotros estamos sentados a la mesa que les tocaba a ellos y a su nombre. Es un privilegio, hermanos. Gloria a Dios. Este olivo será arrancado por incredulidad, ¿verdad? También, bueno, vamos a ver Apocalipsis capítulo 6, verso 13. Puede leer quien le tocó, lea. Apocalipsis 6, 13. Amén. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. Amén. Amén, gracias. Ahí está de una profecía que va a acontecer, ¿verdad? Que estas estrellas cayeron del cielo, pero da el ejemplo aquí, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Amén. Los higos verdes nunca maduraron y vinieron a madurar en medio de la gran tribulación. Quiere decir, hermanos, que el pueblo de Israel, si ellos son la higuera, son los higos, ellos no maduraron. Cuando Cristo estuvo, era para que ya hubieran madurado al haber creído en Cristo, ¿verdad? Pero van a madurar ellos, los israelitas, en tiempos de la gran tribulación, y en ese tiempo ellos van a creer en Cristo como su Mesías. Hoy todavía están como cegados. Los israelitas no quieren reconocer a Cristo como su Salvador. Dicho sea de paso, hermanos, en Israel la mayoría de los ateos viviendo se encuentran en Israel. Hay mucha gente israelita que es atea, 100% atea, y viviendo allá en la Tierra Santa, imagino. Pero llegará un punto cuando la iglesia nos vayamos, entonces de nuevo la salvación pase para ellos. Ahí ellos van a creer en el Señor como su Salvador. Y ahí lo dice en Apocalipsis, cayeron los higos, esos higos verdes que apenas empezaron a madurar, pero ya en tiempo de la gran tribulación. Amén. Y finalmente Apocalipsis capítulo 14, verso 18 al 19. Y salió del altar otro ángel que tenía poder
oscuros. Luego pues llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendime los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Amén, gracias. Esto ya es para tiempos postreros, donde se le da la indicación al ángel, ¿verdad? Y le dice: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Las uvas, recuerde, es los gentiles, o sea, cristianos, somos los cristianos. Los higos son el pueblo de Israel y la vid es Cristo Jesús. Amén. Y si está hablando aquí en Apocalipsis capítulo 14, verso 18 y 19, dice: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Quiere decir que habrá cristianos que cuando Cristo venga, usted y yo nos hayamos ido con Cristo, pero habrá cristianos que se van a quedar, no fueron arrebatados. Y estos se van a quedar para lavar sus vestiduras en la gran tribulación, para consagrar sus vidas en medio de la gran tribulación. Y, como dice en Apocalipsis, van a madurar en medio de la gran tribulación. Amén. O sea, que en este tiempo hay cristianos que ya están maduros en la fe y ya están listos para irse con Cristo. ¿Cuántos se quieren ir con Cristo? Ya estamos listos. Si Cristo viniese en este momento, nos vamos con Él. Amén. Pero habrá cristianos que todavía no están maduros, no maduraron, como esas uvas, todavía están verdes quizá. Y dicen: entonces, ¿por qué no se fueron? Porque todavía les faltaba, hermanos, madurez. Quiere decir consagración, buscar a Dios, santificación. Pero van a madurar cuando ya esté la gran tribulación. Claro, ahí será precio de su propia vida, porque la Biblia dice que habrá persecución de cristianos y varios van a morir por la causa de Cristo. Pero esto que va a acontecer, hermanos, ni usted ni yo lo vamos a pasar. ¿Por qué? Porque ya nos habremos ido con Cristo primeramente en el arrebatamiento. Amén. Muchos cristianos hoy en día dicen: no, la iglesia pasará por la gran tribulación. Puedo decir que una parte de la iglesia lo pasará, pero no todos, porque los que se están consagrando o los que nos estamos consagrando, nos vamos con Cristo. Amén. Yo tengo esta fe, que ninguno de ustedes, hermanos, que congregan aquí, se queden, porque el que se llegue a quedar, hermano, va a ser tremendo. La Biblia dice que serán tiempos de cual nunca las ha habido en toda la historia, tiempos de gran tribulación, y nunca lo habrá. Va a haber persecución, va a haber intimidación, van a cerrar las iglesias, los templos, hermanos, y solamente la persona va a ser cristiano a escondidas, salvando su vida. Y si lo encuentran, hermanos, ni modo, le van a llevar arrestado o le van a quitar la vida, porque así lo dice en Apocalipsis. Cuando el apóstol Juan vio en una visión y dijo: ¿quiénes son estos? Y le responden: son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Amén. Entonces, estas vestiduras que tenemos espiritualmente las podemos lavar en este momento, hoy día, viviendo en obediencia a Dios de forma voluntaria, o se pueden lavar las vestiduras en la gran tribulación, pero ahí sí ya es a la fuerza. Amén. Entonces, no es recomendable que nadie se quede y diga: bueno, si no me voy en este viaje, me voy en el segundo. No es así, hermano. Porque si no se fue en este ni en el segundo, va a estar difícil. Más vale irse ahora con Cristo Jesús para no pasar todas esas cuestiones. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios, hermanos. Que el Espíritu de Dios hable mejor en sus corazones y agradecemos a Dios por esta oportunidad. Amén. Vamos a quedar de pie y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Vamos a orar.